la iglesia en Pereira, en ese entonces eran la 36 con séptima, al frente del Parque de Banderas. Bueno, todavía es ahí. Y le decía al conserje, ¿usted me deja guardar la moto? Y él cogía y dejaba la moto guardada en la iglesia y se iba caminando conmigo y me acompañaba hasta la casa. En ese entonces eran la 23 con primera vez. Entonces se iba caminando conmigo desde la 37 hasta la 23 y desde la séptima hasta la primera. Y siempre, cada 8 días me acompañaba y a veces se devolvía otra vez a pie, recoger la motico e irse para la casa porque él vivía en Cuba. Y ya después de los años casados, un día le dije yo, vámonos a caminar. Y me dijo, no, a mí no me gusta caminar. Yo, ¿y cómo así? Y toda esa caminata la hacía era por ir conmigo, por hablar conmigo, por acompañarme. Y es que a veces uno hace unas cosas por conseguir lo que quiere, ¿cierto? En este caso él caminaba, aunque no le gustaba. Y hoy vamos a ver una historia en este pasaje de Juan, de alguien que caminó, se esforzó mucho por llegar a Jesús. Y está en el capítulo 4, versículo 43. Si usted lo tiene allí en su Biblia, por favor, léalo conmigo. Dice, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este pasaje de Juan nos muestra una caminata. Yo tengo un pequeño problema de orientación espacial. Mi esposo dice, usted se embolata hasta en la casa, porque yo no me ubico muy fácil. Cuando yo leía este pasaje que de Judea, Galilea, que Capernaum, que yo no sé qué, yo no sé cuántas, pues yo no me ubico mucho. Y si usted no se ubica mucho, pues yo quiero darle un recurso que me sirvió mucho a mí para entender este pasaje. La Biblia dice que Jesús había llegado a Galilea, que es como una comunidad, ¿cierto? Un departamento. Gracias, Loren. Ahí está el mapa. Que llegó a Caná de Galilea, señalado aquí en la primera flechita de abajo, Caná. Y que cuando él llegó a esa región de Galilea, a ese pueblo específico de Caná, un oficial del rey escuchó que Jesús estaba allí. ¿Y dónde vivía el oficial? Dice el versículo 23 que él estaba en Capernaum, allá donde está la otra flechita. Eso en distancia, más o menos, en los tiempos bíblicos, son más o menos entre 36 y 40 kilómetros de distancia. Allá no había la moto, ni siquiera la ochentica que tenía Mauro, no había carro, nada de eso. Generalmente este recorrido se hacía a pie. ¿Cuánto podría tomar la distancia, recorrer esta distancia? Depende, si iba solo o iban con caravana. Pero una persona sola podría completar este recorrido de 7 a 9 horas, con un paso regular. Teniendo este contexto, podemos ver que cuando se escuchó que Jesús estaba en ese lugar, dice que había muchas personas que habían estado en la fiesta donde Jesús hizo el milagro del vino, que lo vimos en los primeros capítulos de Juan.
con el agua que convirtió en vino. Entonces, cuando Jesús volvió, todos estaban, ¿qué? A la expectativa. Dijo, aquí va a haber otra vez multiplicación, aquí va a haber otra vez un milagro. Y este hombre, dice la Biblia, que es un oficial del rey, alguien de alto cargo, alguien que tiene autoridad, y está en Capernaum y escucha que Jesús está en Caná y decide emprender este viaje. Si ustedes observan, Capernaum es una ciudad costera, más bien calurosa, y tenía que llegar hasta Caná, que está casi al centro, superando muchos tramos de camino y demás. Tal vez una caminata agotadora, larga, cruzando grandes dificultades. Y no solamente eso, arriesgando su propia vida y trabajo, porque era un oficial del rey que iba a buscar un predicador judío que estaba haciendo milagros y a rogarle un favor. Aquí estaba exponiendo no solamente su vida, sino su empleo, su trabajo en la corte del rey, porque estaba legitimando el poder de un predicador, de un líder espiritual. Y este hombre emprende esta caminata tan tremenda para rogarle a Jesús, para solicitarle algo, una urgencia que él está experimentando. Y viene y le dice, Señor, ¿cuál es la petición de este hombre? Dice en el versículo 47, le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Qué le pidió el hombre a Jesús? Señor, vamos, mi hijo está enfermo, ¿en dónde? En Capernaum, vámonos, de aquí de Caná hasta Capernaum, vámonos, mi hijo se va a morir, vámonos. Le está haciendo una solicitud. Y a veces somos así con el Señor, ¿cierto? Tenemos una urgencia y le decimos, Señor, por favor, haz esto, esto y esto. Lo necesito urgente. ¿Y qué esperamos de Jesús? ¿Cuál es la respuesta que esperaríamos? ¿Qué creen ustedes? Ese hombre, 9 horas de camino, cruzando muchas ciudades, llegando a cansado. Señor, vamos, mi hijo se está muriendo. ¿Y qué dice Jesús? Este capítulo hace énfasis en las palabras de Jesús. Juan nos quiere presentar, el Evangelio de Juan nos quiere presentar las palabras y los hechos de Jesús. Y la primera palabra que le responde Jesús está en el versículo 48. ¿Qué le dice Jesús ante esa petición? Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué creen ustedes que pensó ese hombre con esa respuesta? ¿Qué hubiera pensado usted? Si usted es el que viene a Jesús y le dice, Señor, por favor, necesito este milagrito para mañana. Y el Señor le dice, si usted no ve, no va a creer. Jesús confronta a este hombre. Y esta primera palabra es de confrontación. Lo expone ante la fragilidad de su fe. Podríamos decir, es que se esforzó, mire, esa caminata tan horrible que se pegó. No mandó a nadie porque siendo un oficial hubiera dicho, vea usted, el empleado de allí, vaya y llámeme a Jesús. Él mismo fue personalmente a buscar a Jesús. Sin embargo, su fe era débil porque Jesús le dijo, si usted no ve, no va a creer. Expuso la dependencia de ver para creer. Y muchos de nosotros, de hecho aquí se usa ese dicho, ¿cierto? Hasta no ver, no creer. Pero resulta que en el reino de los cielos es al revés. Para ver, ¿hay qué? Entonces creer para ver. Él confrontó no solamente a ese hombre, sino todos los que estaban alrededor esperando que iba a hacer Jesús, porque ya hizo una multiplicación, cambió el agua en vino, ahora qué irá a hacer, y todos estaban a la expectativa. Y Jesús le dice, si usted no ve, no va a creer. Más adelante en el capítulo 11, versículo 40, Jesús expresa, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Es decir, el reino de los cielos es una contracultura. Si el mundo espera ver para creer, en el reino de los cielos hay que creer para poder
ver, para que se manifieste. Así que Jesús, antes de responderle a su petición, está exponiendo lo que hay en su corazón. ¿Qué hay oculto detrás de tu petición? De eso que le estás pidiendo a Dios. Tal vez muchos sacrificios, Señor, estoy esforzándome. Todos estos 21 días me he conectado a la oración. Vengo al culto, leo la Biblia, oro, ayuno. Pero ¿será que hay una débil fe todavía allí? Esperando ver para creer. Y es que Jesús conocía el corazón de este hombre y de todos los que estaban allí. Y contrario a lo que tal vez él esperaba, lo que recibió fue una, como diríamos aquí, una peinada. Dijo, ¿usted está esperando ver para creer? El hombre insiste. Dice el versículo siguiente que Jesús le respondió, y el oficial en el versículo 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. La segunda palabra que el Señor le da a este hombre es una orden. ¿Qué le dice Jesús? Ve. No le dijo, vamos. Le dijo, vaya usted, vaya. ¿Será lo que el hombre esperaba? Tal vez esperaba, vámonos, camine, vamos los dos, ¿a dónde hay que llevarlo? O yo venga, yo lo transpongo, ¿cierto? Pum, nos aparecemos allá. Pero le dijo, vaya, ve, una orden, camine, devuélvase, papito. Otra vez, todo el camino. Pero no lo manda solamente con una orden. Seguidamente le dice, tu hijo vive. Le da una promesa. Y es que la palabra de poder de Jesús tiene el poder no solamente para confrontar la realidad de mi corazón, sino para decirme qué tengo que hacer y la promesa de respaldo con la que Él responderá. Tras la confrontación, el Señor le dice, ahora sí, váyase, devuélvase, que su hijo vive. Jesús no se desplazó físicamente, no recorrió otra vez el camino con este hombre, sino que le dio una palabra de poder, demostrando así que Él no está limitado por las barreras geográficas ni físicas, que no hay distancia para que la palabra de Jesús pueda ser un milagro. Es decir, esta señal es un milagro a larga distancia, un milagro en remoto, lejos, muchos kilómetros allá. Jesús le está dando una palabra, una esperanza a este hombre. Le está dando una promesa. Ve, tu hijo vive. Y es que este es el poder de la palabra de Jesús. Poder para confrontar, pero también poder para ordenar y para prometer, para cumplir su promesa. Pero vemos del otro lado a este oficial. Este pasaje nos va mostrando una evolución en el personaje. Y si usted puede notar conmigo, en el versículo 46, ¿cómo llaman a esta persona? ¿Cómo le dicen? Muy bien, un oficial del rey. Lo llaman por su título. Él es el oficial del rey. Su opulencia, tiene gente a su cargo, está ahí ante el rey Herodes. Posiblemente, la Biblia no lo dice, pero deme ese chancecito de la especulación, probablemente él no mandó a nadie, sino que dijo, si voy yo, Jesús viene, porque imagínese presentarse un oficial y decirle, Jesús, camine que allí mi hijo está enfermo. Él probablemente pensó, si voy yo en persona, Jesús se va a venir conmigo a sanar a mi hijo. Y es que a veces empezamos nuestra vida cristiana desde nuestra autoridad. Es que yo he orado, es que yo he leído la Biblia, es que yo he hecho esto, es que yo soy hijo de Dios, es que yo soy cristiano hace 284,000 años. Y vino a hacerle una petición desde su posición. Señor, ven conmigo, ruega,
pide, pero todavía tiene una fe débil. Cuando Jesús lo confronta y le dice, si usted no ve, no va a creer, y le da una palabra de acción y de promesa, dice la Biblia en el versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y ahora, ¿cómo se refiere Juan a esa persona? ¿Qué expresión utiliza? El hombre. Ya no lo llama el oficial. Ahora es el hombre. Ya no está hablando desde su cargo, de su abolengo, de su autoridad. Ahora es un hombre que ruega a Jesús, que se despoja de su título, de su poder y con sencillez ruega. Y dice que este hombre hace algo muy importante. ¿Qué hace? Creyó a la palabra que Jesús le dijo ¿y qué hizo? Insistió, Señor, no, sí, yo creo, pero camine. ¿Qué dijo? Se fue. Para muchos, tal vez con las manos vacías. Otra vez, 7, 8 horas de camino. Otra vez transitando por la misma ciudad que tuvo que cruzar, desesperado por un milagro. Pero esta vez se devuelve aparentemente solo. Pero hay una diferencia. Cree en su corazón y Jesús le ha dado una promesa. Por eso Juan se refiere como un hombre. Ya no va con el pedido. Haga, Señor, resuelva. Ahora se va en fe. Camina en fe. ¿Esa fe le acortó el camino? ¿Hizo que Caná quedara más cerquita de Capernaum? No, era la misma distancia, pero iba con una certeza en su corazón. Y así que sigue el camino. Por eso Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. Porque creemos lo que Jesús hará. Señor, yo sé que tú harás, pero no nos movemos. Quietecito nos quedamos. Yo sé que tú me darás ese empleo, Señor. Llamando hojas de vida. No, pero Dios me lo dará. Yo sé que tú me darás ese ascenso, Señor. Y ya hizo otro estudio, se especializó, buscó otra. No, pero Dios me lo dará. Así que tengo que empezar a dar pasos de fe, moverme en ese propósito. Si Dios ha hecho una promesa, caminemos en pro de esa promesa. Y finalmente en el versículo 52 dice, bueno, desde el 51 dice, cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ahora en el versículo 53, ¿qué dice Juan sobre esa persona? ¿Cómo lo llama? En el versículo 53, ¿cómo lo llama? El Padre. Ya no es el oficial de alto rango. Ya no es un hombre simplemente que creyó. Ahora es un padre. El verdadero motivo, la necesidad que él tenía por su hijo. Y dice, el padre, entonces, escucha aquí, ¿qué pasó? Entendió que esa era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Al encontrarse con los siervos, él pregunta, ¿a qué hora empezó a mejorar? Dígame, ¿a qué hora? Y ellos le dijeron, por ahí como a las 7. Y él, dice la Biblia, entendió que esa fue la hora en que Jesús le habló. Tal vez hubiera dicho, uy, qué coincidencia. Eso es mucha suerte.
qué cosa tan especial. Pero eso no fue lo que pasó. Él entendió que había sido la palabra que Jesús le había dado. ¿Será que pasan cosas en nuestra vida y decimos, ay, yo tan de buenas? Astro, se alinearon los astros. Todo está a mi favor. No, hermano. Los hijos de Dios no tenemos suerte ni casualidades. Es una palabra que Jesús nos dio, que vemos cumplida, pero a veces nos pasa lo del hombre. No entendemos hasta que ¡ay! Era Dios, era el Señor el que estaba detrás de ello. Una palabra que tiene el poder para sanar aún en medio de la distancia. Y el versículo dice que creyó él y toda su casa. Ese término le llaman pater familias. Familias es el señor de la casa. En ese entonces el padre era el que determinaba la religión de toda la familia, en quién creían, a quién adoraban. Por eso este versículo, cuando dice que creyó él y toda su casa, es que hubo una conversión de este hombre y creyó en el evangelio y dijo, toda esta casa, esposa, hijos, criados, esclavos, todo el mundo aquí va a creer en Jesús y sus palabras. O sea que el poder de la palabra de Jesús no alcanzó solamente a este hombre, sino a toda una familia. Y ahora se está infiltrando en los altos rangos de la sociedad, no solamente con los judíos. Además, este era un hombre importante que no buscó a Jesús en secreto, como vimos en otros episodios atrás, que muchos lo buscaban en la noche en secreto. Este lo buscó a plena luz del día. Señor, te necesito. En ese recorrido vemos entonces que la fe del oficial, el hombre y finalmente el padre es una fe que maduró, que pasó de ser una reacción ante la crisis, Señor, ayúdame con mi hijo, a comprobar y entender que la palabra de Dios tiene poder para sanar aún en la distancia y que eso debe acoger a toda su familia. Tuvo un entendimiento profundo del poder de Dios. No es que Dios no quisiera sanar, no es que Dios no lo quisiera acompañar, sino que necesitaba ese camino para entender profundamente el poder de las palabras de Jesús. ¿Cuál es la intención con la que yo me acerco a Dios? Si analizamos un poco este capítulo, ¿será que nos acercamos a Dios como esos oficiales? Señor, aquí estoy, te entrego todas mis credenciales. Oración, ayuno, lectura de la Biblia, sirvo en la iglesia, nadie me saca de allá, evangelizo, levanto 3 muertos a la semana. Aquí vengo yo, Señor, por favor, respóndeme. ¿Será que estamos desde la posición de Jesús? Ven conmigo, Señor. Este problema, Señor, se soluciona así. Tú le tocas el corazón a fulano y me dice esto y hace esto y en el banco tal y yo muevo aquí y ya. Todo solucionado, Señor. Ahora, hágale bien pueda. ¿Será que estamos esperando que Jesús haga lo que yo quiero? Como yo quiero. Cuando Él nos ha dado una palabra o nos ha respondido una oración, tal vez quedamos como, yo le estaba pidiendo, Señor, otra cosa, ¿y por qué me habla de fe? Porque Dios habla lo que hay directamente en nuestro corazón. ¿Será que queremos que Dios responda bajo nuestras propias condiciones? ¿O estamos dispuestos a recibir la palabra de Jesús y a regresarnos por ese camino? Solo confiando en que Jesús dio una palabra, sin ver, sin un WhatsApp para que le dijeran, ole, ¿cómo va el chino? ¿Está bueno? ¿Se alivió o no se alivió? Él va caminando, no había quien le avisara nada. Se está devolviendo sin noticias. ¿O seré yo el que llega y encuentra después de un largo esfuerzo, una larga caminata y algo pasó y dice, uy, ve, o estoy simplemente esperando a que Él haga lo que yo quiero? Su promesa está vigente. Nos ha dado una orden. Caminemos
en esa palabra, porque Él tiene el poder para sanar aquí o a kilómetros de distancia. Su palabra tiene poder. Y esa es la certeza en la que usted y yo debemos descansar esta mañana. Cierre sus ojitos un momento. Esto lo hacemos para que usted se pueda concentrar, reflexionar, meditar. Y basado en este pasaje de la escritura que hoy hemos leído, pregúntese un momento, ¿quién soy yo en ese texto? ¿Hay algo de lo que allí se expresa que yo también estoy viviendo? ¿Que yo también estoy experimentando? ¿Seré yo de esos de la multitud que simplemente están esperando a ver qué hace Jesús? ¿Será los que estoy diciendo, no, hasta que yo no vea eso, no voy a creer? ¿Seré yo de los que estoy desde una posición exigiendo que Jesús haga algo a mi manera? O tal vez esta semana has recibido una respuesta del Señor, pero no era lo que tú estabas esperando. Tal vez una respuesta que te dejó pensando, incómodo. Pero es una confrontación de amor a la que Jesús nos está llevando para fortalecer nuestra fe. Tal vez eres tú el que recibió esa promesa y ha decidido dar pasos de fe. Y estás devolviéndote, creyendo en la palabra, pero el camino es tan largo todavía. Falta tanto camino. No sé todavía la respuesta. Nadie ha venido a darme noticias como a este hombre. Nadie le había dicho nada aún de su hijo. Y estaba caminando. Si tú estás en esa situación, confiando en la palabra de Jesús, pero estás avanzando y crees que no ves nada, no te detengas. Sigue confiando, sigue creyendo, sigue avanzando. En medio del camino saldrán a dar una noticia. O tal vez tú eres ese que vio y escuchó, algo pasó esta semana, algo pasó, y se lo atribuiste a la suerte, se lo atribuiste a la casualidad. Tal vez hoy no le has dado gloria a Dios por esa promesa que Él cumplió. Hoy dile: Señor, yo quiero entender. Ayúdame a entender lo que tú estás haciendo a mi alrededor. A tener un corazón dispuesto, Señor, para reconocer que eso que sucedió no es suerte, no es casualidad. Eres tú, Señor, es tu palabra cumpliéndose en mi vida. ¿Qué tienes hoy que decirle al Señor? Habla con Dios, abre tus labios, levanta una oración. ¿Cómo vas a responder hoy a la palabra de Jesús? Tal vez tienes que decirle: Señor, perdóname porque he esperado señales para poder creer, porque mi fe se ha basado en lo que veo. O tal vez tienes que decirle: Señor, dame la fuerza para seguir caminando. Yo te creo a ti, Señor. No he recibido ninguna noticia, ninguna respuesta, pero yo te creo a ti. Aférrate hoy a Jesús, a su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. O tal vez hoy tengas que decir: Señor, quiero darte la gloria a ti. No había reconocido que ese empleo, que esa sanidad, que ese milagro, que eso que pasó esta semana es tu
mano, Señor, sosteniendo. Hoy quiero entender que eres tú, Señor, que es tu palabra cumpliéndose en mi vida. Quiero darte la gloria por los milagros poderosos. Tal vez hoy estás viviendo una promesa que el Señor cumplió y no le has dado la gloria a Él. Dale la gloria y dile: Señor, hoy reconozco que es tu palabra de poder sobre mi vida, sobre mi corazón. Y con esa misma palabra que Jesús declaró, que Juan nos muestra, una palabra de poder para trascender el espacio físico. Hoy clamamos por aquellos que están enfermos en la distancia. Tú tienes el poder, Señor, para traer sanidad. No estamos con ellos. Pero tú tienes el poder. Tu palabra trasciende el lugar. Y si usted conoce de alguien que hoy necesite, por el que usted está clamando, dígale: Señor, yo creo que esta persona vivirá, que esta persona sanará por el poder de tu palabra que trasciende el espacio, estén cerca o lejos. Tu palabra allí llegará, Señor. Sanará sus cuerpos, restaurará sus vidas, avivará su fe, Señor, porque creemos en un Dios que trasciende lo natural. Y hoy creemos, Señor, para ver. Hoy creemos en tu palabra de poder, Jesús. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias y declaramos, Señor, construye tu vida en el Señor. Refúgiate en las palabras de Jesús. Gracias, Señor. Toda nuestra confianza está puesta en ti, en el Dios de milagros y amor, en un Cristo vivo, en un Cristo que a la distancia sana, salva y da liberación. Gracias porque construiremos, Señor, construimos nuestra casa en ti, Señor. Aleluya. Gloria el Señor poderoso es. Bueno, cuando Dios le habla a uno, de una manera tan Dios sabe cómo hablar y cuándo hablar. Bienvenidos cada uno de ustedes, bienvenidos los que nos ven por las diferentes redes sociales. Es un placer que esté con nosotros. Amén. Si alguien necesita sobre, bien pueda levante su mano. Y para los que nos están viendo, allí hay una franjita abajo y aparece unos datos de cuenta de donde usted puede depositar, los que nos ven por las redes sociales o aún los mismos de acá. Si necesitan, bien pueda, allí pueden depositar esa ofrenda. Mientras tanto, les voy a leer aquí Génesis capítulo 4 versículo 3.
Allí se lo van a colocar, Génesis 4:3. Se los leo mientras. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo miró con agrado porque Abel escogió lo más grande, lo más hermoso. Y yo sé que los que nos ven por las redes sociales también escogen, y los que estamos aquí escogemos el billete más limpiecito, el más tostadito, ¿cierto? No estoy desmeritando la moneda de 50, porque usted va a un supermercado y le faltan 50 pesos y, no, tranquilo, después los trae. Pero para el Señor, ¿qué? Lo mejor de lo mejor. Recuerde esa palabra. Abel trajo lo más gordo, lo más hermoso. Cuando vengamos a este lugar y sepamos que vamos a traer la ofrenda, escojamos lo mejor de lo mejor, para que Dios se agrade de tu ofrenda, de mi ofrenda y del diezmo. Amén. Bien, pues hermanos, pasen mientras nos dan una melodía.